Luego de fumar por 21 años una cajetilla y media de cigarros al día, José Luis lo dejó hace 7. No fue fácil, pues su dependencia al cigarro ya era fuerte. Él estaba consciente de los daños que fumar le estaba ocasionando a su salud, pero no podía dejarlo. Yo ya empecé a tener como consecuencias físicas, ¿no? Empecé a tener problemas para respirar, en las noches se me tapaba una fosa nasal, cuando yo subía algunas escaleras llegaba sofocado al término de las escaleras, tenía una tos crónica, tenía muchas flemas, mal olor, mi ropa, los dientes, los dedos, y yo empecé a sentir como mucho miedo, ¿no? Un familiar utilizaba vapeadores, y ahí fue cuando los probó y desde entonces no ha probado un cigarro. Le digo, oye, pues a ver, déjame probarlo. Lo probé, tenía un sabor a uva en el líquido que usaba el equipo y fue maravilloso, ¿no? O sea, cuando lo probé me encantó el sabor. Ese líquido contenía nicotina, tenía un nivel alto de nicotina. A mí me gustó mucho y de ahí en adelante yo me empecé a informar, a investigar, a conocer. Los equipos de vapeo se pueden conseguir desde 400 pesos hasta 3,000, dependiendo el tipo, modelo, forma y color. Contienen 3 componentes, es propilenglicol, glicerina vegetal pura y aromas de repostería grado USP en base de propilenglicol. Serían mod y tanque. Este sería un tanque con una base reparable y este sería un equipo, un mod con un tanque RDTA, que su funcionamiento pues, es algo así, ¿no? Una resistencia, algodón, se mojan del líquido que está aquí abajo los algodones y por el calentamiento es que se genera el vapor. José Luis resalta que los vaporizadores en su mayoría son utilizados por personas que quieren dejar de fumar, por lo que no recomienda usarlos si no se tiene la necesidad. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.